El pasajero fantasma. Era una noche oscura y tormentosa cuando el autobús emprendió su último viaje hacia lo desconocido. En la pequeña ciudad de Oakville, un rumor se había extendido sobre un pasajero fantasma que aparecía en el autobús en las noches más sombrías. Nadie sabía quién era o por qué estaba allí, pero todos temían encontrarse con él. El conductor del autobús, un hombre de semblante sombrío llamado Tom, era consciente de las historias que circulaban sobre el pasajero fantasma. Sin embargo, no creía en tales supersticiones y decidido a enfrentar sus miedos, decidió continuar su ruta nocturna como de costumbre. Mientras conducía por las solitarias calles, Tom notó un movimiento en el espejo retrovisor. Al voltear la cabeza, se encontró con la mirada fría y penetrante de un hombre pálido y desaliñado sentado en la última fila del autobús. Estaba vestido con ropas desgastadas y su mirada parecía vacía, como si no perteneciera a este mundo. El corazón de Tom se aceleró mientras trataba de mantener la calma. Decidió ignorar al pasajero fantasma y continuar su camino, pero algo en su interior le decía que algo terrible estaba a punto de ocurrir. La atmósfera en el autobús se volvió pesada y opresiva, el aire se llenó de un silencio incómodo y los demás pasajeros comenzaron a sentirse inquietos. De repente, el autobús se detuvo en seco. Tom miró por el parabrisas y vio una figura siniestra parada en medio de la carretera. Era el pasajero fantasma, mirándolo fijamente con ojos vacíos. El terror se apoderó de Tom mientras intentaba arrancar el autobús, pero el motor se negaba a encender. El pasajero fantasma se acercó lentamente al autobús y comenzó a golpear las ventanas con fuerza sobrehumana. Los pasajeros gritaban de pánico mientras las ventanas se resquebrajaban bajo el impacto. Tom, desesperado por escapar de aquel terror, decidió abandonar el autobús y correr hacia la oscuridad de la noche. Mientras huía, Tom podía escuchar los gritos de los pasajeros y los sonidos de la destrucción detrás de él. El pasajero fantasma parecía perseguirlo, siempre un paso detrás. El miedo y la angustia se apoderaron de Tom, su mente se nubló y su cuerpo se debilitó. Sabía que su destino estaba sellado. Finalmente, Tom se desplomó en el suelo, agotado y aterrorizado. Miró hacia atrás y vio al pasajero fantasma acercándose lentamente. Su figura se desvanecía lentamente en la oscuridad, dejando a Tom solo con su destino. El relato del pasajero fantasma se convirtió en una leyenda macabra en Oakville. Nunca más se volvió a ver a Tom ni al autobús que desapareció misteriosamente aquella noche. La historia del pasajero fantasma sigue atormentando los sueños de aquellos que se aventuran a adentrarse en las oscuras calles de Oakville, recordándoles que el terror puede acechar en cualquier rincón, incluso en los lugares más comunes y cotidianos.